¿Cómo están, queridos amigos? Estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast Convivir y Conciencia y ahora tenemos un tema muy interesante. El 11 de febrero se celebra el Día de la Niña en la Ciencia y en RENCI, que es la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas, tenemos como objetivo justamente difundir qué es lo que se hace en las diferentes organizaciones para poder fomentar este interés de las niñas en las carreras STEAM. Hoy tenemos como invitada a la doctora Ana Lucía Pérez, que es ingeniera en sistemas en informáticas de profesión, docente por vocación, posee una maestría en tecnologías y gestión de práctica docente, doctora en ciencias informáticas, con varias publicaciones a nivel nacional e internacional. Su experiencia docente en nivel básico y superior es de aproximadamente 10 años. Ha impartido clases en la Academia de Guerra Aérea y los oficiales del Ejército en la rama de Ingeniería Eléctrica. Tiene experiencia de alrededor de 20 años en educación superior. Los primeros años en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y actualmente en la Universidad Central del Ecuador. Sus cátedras se han enfocado en áreas técnicas como programación básica y avanzada, así como estadística. Se desempeñó como directora del Consejo de Posgrado de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas y actualmente es subdecana de la misma facultad. Bienvenida, Anita. Muchas gracias, doctora Patti. Gracias por darme este espacio para poder impartir un poquito de lo que soy, de lo que es la facultad y sobre todo conmemorar el Día de la Niña en la Ciencia. Gracias, Anita. Es para nosotros muy significativo que estés con nosotros. Y quería empezar preguntándote, ¿qué significa para ti como subdecana de la Facultad de Ingeniería conmemorar el Día de la Niña en la Ciencia? Bueno, casualmente el 11 de febrero se conmemoran 11 años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Día Internacional de la Mujer y la Ciencia. Como docente, como usted ya bien lo dijo en la introducción, llevo más de 20 años en distintos ámbitos impartiendo clases. Siempre me había fijado que en las áreas técnicas siempre ha predominado el género masculino. Ahora, como subdecana de esta prestigiosa facultad, el compromiso más que una celebración es fomentar la equidad, destacar el estudio y el trabajo que tiene cada uno de los estudiantes y el aporte que principalmente la mujer aporta en la ciencia. Entonces, Anita, ¿cuáles crees que son esos principales desafíos que enfrentan las niñas y jóvenes que desean seguir carreras científicas en el Ecuador? Sin lugar a duda, la sociedad. Existen todavía espacios y personas que por sus percepciones no reconocen la capacidad de las mujeres en las carreras técnicas. Por ejemplo, hemos podido observar mujeres mecánicas en talleres de auto o aquellas mujeres que manejan taxis, camiones o buses. Es luchar contra la percepción y la ideología en el desafío que persiste todavía en creer que la mujer no puede desempeñar sus capacidades y destacar en ellas como mujeres. Destacar en ellas como mujer. ¿Y eso qué quiere decir, Anita? ¿Cómo podríamos lograr que justamente las mujeres destaquemos en este tipo de carreras? ¿Sí? ¿Cómo llamamos la atención? ¿Qué debemos hacer en nuestra sociedad? El trabajo no es algo sencillo ni tampoco en solitario, porque parte de ello la universidad, en este caso donde yo me debo actualmente, y el Estado, promulgar actividades que permitan mejorar estas condiciones, sin ir a los extremos, porque tanto hombres como mujeres merecen las mismas oportunidades. No obstante, en una sociedad que todavía considera al género débil, deberían promocionar actividades en donde destaquen justamente los estudios, las publicaciones, tomando en cuenta que la mujer también se desarrolla en otros ámbitos que no solo es la academia, la profesión, sino también el ser madre. Son espacios que uno debe compartir el tiempo y el espacio. Y siendo la academia un espacio donde podría evidenciarse el estudio, los logros, es promocionar y realizar charlas motivacionales a las niñas, a las jóvenes que todavía
están con alguna idea, algún sueño que quieran impartir, que quieran construirlo, ver que nada es imposible. Mm. Entonces, Anita, ¿crees tú que a veces estos días conmemorativos nos recuerdan que aún hay brechas por cerrar, pero también que son oportunidades para visibilizar logros y referentes femeninos? ¿Podrías compartir alguna experiencia personal o institucional que refleje cómo se fomenta la participación femenina en la ciencia dentro de la Universidad Central? Por supuesto, como ya bien usted lo mencionó, en mi currículum había dado clases yo por muchos años en Academia de Guerra Aérea. Sin duda son entidades regidas, concurren muchos oficiales del género masculino. Y la primera vez que me llamaron, claro, me enfrenté a un grupo de 60 militares, cada uno con su formación técnica, con su experiencia en el área de la aviación, en el otro caso también de los oficiales del ejército en la rama de ingeniería. Una mujer frente a los demás, de pronto me sentí en primera instancia intimidada, pero la primera vez que di fue la carta abierta para yo poder seguir impartiendo las clases justamente en el área de tecnología. Entonces, en la Academia de Guerra Aérea me brindó las puertas, ¿no es cierto?, para yo poder impartir esas asignaturas y estuve por varios años. Entonces, me di cuenta de que algunas instituciones, a pesar que su formación militar, su filosofía inclusive, no aceptaban en aquel tiempo oficiales mujeres, sí permitían que docentes mujeres impartan la cátedra a los oficiales, que era un requisito para que ellos asciendan. Entonces, considero de que el área inclusive informática en la cual yo me desempeño también era un aporte para que los oficiales tanto de la Academia de Guerra Aérea como los del Ejército obtengan su título a través de las diferentes cátedras y una de ellas en las que yo pude impartir. Importante reflexión, Anita. Me parece bastante interesante. Entonces, ¿crees tú que esas acciones institucionales son valiosas entonces? Porque realmente creo, ¿no? Que lo que marca la diferencia es también cuando estudiantes, no solamente a nivel docente, sino estudiantes, en el caso de las niñas, sienten que tienen un espacio seguro para crecer, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva académica, ¿qué estrategias consideras más efectivas para reducir la brecha de género en las carreras de ingeniería y ciencias? En primera instancia, delegar responsabilidades en igualdad de condiciones. Ya lo mencioné hace un momento, la idea no es ir al extremo todas las mujeres o todos los hombres, porque eso estaríamos nuevamente volcando la ideología, decir que las mujeres están por encima de los hombres. La otra es sí destacar los logros realizados por los estudiantes en igualdad de condiciones. Sí priorizar un poco a la mujer por el hecho de que en la sociedad todavía se considera de que em, la mujer es débil, que la mujer de pronto no es capaz de asumir un cargo político, pero podemos ver hoy en día, inclusive en la universidad, que muchas subdecanas están ocupando este puesto y están acompañando a los decanos en realizar la labor. Por lo tanto, las oportunidades deben ser igual, sin ir al extremo. Entonces la brecha de género no se reduce solo con políticas, sino también con un cambio cultural dentro de las aulas y los laboratorios. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? ¿Qué papel juegan los programas de becas, mentorías y proyectos de investigación en motivar a más niñas a ingresar en estas áreas? En una sociedad con estereotipos, ya lo había mencionado en un ejemplo anterior, mujeres en trabajos de mecánica, mujeres en automotrices, a veces pierden credibilidad, pero he escuchado de que se ha promocionado a nivel del gobierno becas para las mujeres que quieren ser emprendedoras. Esto genera una motivación a las niñas, porque lo importante también es que la sociedad se integre, no solo el Estado, sino también los padres, los familiares y los docentes que siembren la semilla de que los límites existen solo escritos, no existen los límites para los sueños. Sin duda una beca, una oportunidad ayuda, pero pienso que más vale la motivación que tiene cada persona
y el aporte que las personas que les rodeamos va a ayudar a que esto se consolide. Los padres es una labor importante que tienen sobre los hijos, porque no tienen que seguir los pasos de los padres, no tienen que enfocarse a tareas manuales o tareas del hogar, como muchas veces así lo pensaban. Sabemos de que muchas mujeres han destacado en la sociedad, inclusive a pesar de tener pocos recursos económicos. Pero si el gobierno, la universidad apoya con becas y oportunidades de estudio, acoplándose a las realidades, pienso que sería una buena oportunidad para que los proyectos de investigación se fomenten inclusive desde niños. ¿Mm? Mira, Anita, lo importante que dices. Yo creo que las becas definitivamente abren puertas, pero las mentorías sostienen el camino. Muchas veces también es importante y creo que hace falta que alguien te diga, sí puedes. Entonces también es importante apoyar de esa manera y decir, tú puedes. Es cierto, somos mujeres, es cierto que estás empezando el camino, pero puedes hacerlo, ¿sí? Ya lo manifestaste anteriormente lo importante que es vincular la ciencia con la sociedad para que las niñas vean en ella una herramienta de transformación y no solo una carrera académica. Perfecto, pero ¿cómo podemos hacerlo? Considero que nace de un sueño, ¿sí? El deseo, la esperanza de aportar algo a la sociedad. A veces puede ser un pequeño emprendimiento, una pequeña investigación, una pequeña publicación, pero lo ideal sería que esto se divulgue, porque muchas veces queda una publicación, un libro, un deseo de pronto en las aulas. Pero si esto trasciende, si la academia permite que eso se divulgue, más personas podrán ver que desde un sueño pequeño puede ser transformado en un proyecto a largo plazo. Mm. Es verdad lo que dices, Anita, pero también yo creo que cuando las niñas ven que la ciencia transforma la vida cotidiana, dejan de verla como algo lejano y empiezan a imaginarse como protagonistas. Entonces, mira lo importante también que sería vincular a las niñas de los colegios a que asistan a la facultad de ingeniería a ver qué hacen, ¿sí? ¿Cómo se realiza? Se me ocurre, ¿cómo se realiza un programa? ¿Qué se hace si tienen robots? ¿Cómo lo hacen? Que ellas vean de qué manera se puede hacer y que se lo cuenten las mismas compañeras, las chicas que están en la facultad que indiquen cuál ha sido el camino recorrido y obviamente cómo ellas se sienten protagonistas. Anita, ¿qué mensaje darías a las niñas que hoy sueñan con ser científicas, ingenieras, investigadoras, pero sienten que el camino es difícil? Voy a tomar una frase que en algún momento alguien me dijo cuando yo era adolescente. Sueña en grande y crecerás, piensa en pequeño y quedarás atrás, porque el mundo es de los valientes, no importa cuántas veces tropieces, cuántas veces caigas, lo importante es cuántas veces te levantas. El camino nunca es fácil, en una sociedad que aún todavía piensa que la mujer es débil, pero si tiene un mentor, una persona que le acompañe, sobre todo los padres que crean en esa persona. No importa si la ciencia lo toman desde la parte técnica, porque ciencia puede ser en todos los contextos, pero es el hecho de que consoliden su sueño, sin limitar cuál sería em, la esperanza a donde quieren llegar, sin limitar inclusive a veces hasta recursos, ¿no? Porque de ellos nace también los emprendimientos, que sin duda no es un camino fácil cuando no se tiene recursos económicos, también apoyo moral, pero de eso nacen las grandes ideas de un sueño. ¿Verdad? Es cierto. Yo creo que el camino puede ser difícil, pero cada paso que damos abre la ruta para quienes vienen detrás y eso también es importante, ¿sí? Anita, ¿qué acciones concretas cree que deben tomar las universidades y el Estado para garantizar igualdad de oportunidades en la ciencia? Las oportunidades, ya lo dije, la igualdad también lo mencioné, los espacios y las modalidades de estudio sin duda deben mejorar, porque no es fácil personas transportarse desde lugares distintos hacia una casa de estudio donde les toma 2 horas muchas veces en llegar. Esto es algo que dificulta, que promueve la deserción de los estudiantes
Entonces considero que estos espacios y las modalidades deben mejorar. Por otra parte, considero que una mujer puede desempeñar muchas veces el rol de madre, de esposa y trabajadora, tiempos compartidos que desgastan a la mujer y que también pueden haber hombres en esas circunstancias. Frente a este aspecto, la universidad y el Estado debería permitir recibir incentivos como las becas que ya se mencionó anteriormente, porque hay que combinar el trabajo. No se puede solo estudiar, porque hay veces que hay que trabajar para estudiar y viceversa. Por lo tanto, pienso que son dos acciones concretas, el mejorar los espacios y recibir incentivos, ¿no? No como donativos solo para que suscitan, sino para el apoyo a la investigación. Te agradecemos infinitamente, Anita, por haber compartido con nosotras este espacio. Que ese Día de la Niña en la Ciencia no sea solamente una conmemoración, ¿sí? Sino que a través de RENCI, de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas, queremos que sea un recordatorio de que el conocimiento abre caminos. El conocimiento nos da poder y que cada niña que sueña con ser científica, ingeniera o investigadora está construyendo un futuro más justo y lleno de posibilidades. Gracias, queridos oyentes, y seguimos compartiendo espacios como este. Gracias, Anita, por estar con nosotros. Gracias, querida Pati. Hola Pati, ¿cómo estás? Hola Yara, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. Bueno, para nuestra audiencia quiero presentarles a Patricia Jimbo, ya la conocen porque es parte del equipo de Convivir y Conciencia Internacional, pero esta entrevista es especial con ella porque estamos muy contentos aquí en la Universidad de Panamá porque la doctora Patricia Jimbo va a hacer su postdoctorado en nuestro centro regional en Coclé, el Centro Regional Universitario de Coclé, que es de la Universidad de Panamá. Cuéntanos, Pati. Sí, primero quiero dar las gracias, Yara. Quiero dar gracias a la Universidad de Panamá, al Centro de Coclé y especialmente al doctor Fulgencio, ¿sí? Porque me abrieron las puertas cuando yo presenté mi propuesta del postdoctorado, ¿sí? Entonces, yo soy doctora en informática, bueno, tengo doble doctorado. Un doctorado en informática de la Universidad de La Plata en Argentina y un doctorado en informática y matemáticas de la seguridad de la Universidad de Rovira y Virgili de España. Entonces, siempre estuvo en mi mente hacer el postdoctorado. Obviamente, exactamente mi línea de investigación es inteligencia artificial, entonces siempre sobre esta área. Y últimamente he estado investigando en qué pasa con la auditoría a los sistemas, ¿sí? que se realizan y que tienen algoritmos de IA, de qué manera se los audita. Entonces, ahí vino mi idea. Espérate, vamos a explicar un poquitito ahí para la gente que no maneja esto. O sea, auditarlos, es decir, como que tú le metes la información, la IA lo procesa y lo hace, y entonces, ¿quién dice si ella lo está haciendo bien? Eso. Exactamente. A ver, te voy a explicar más o menos, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, hablamos de un conjunto de algoritmos o programas a los cuales ingresan un conjunto de datos. Mientras mayor es esa cantidad de datos, los algoritmos que procesan siempre lo hacen con un grado de precisión. Es decir, que ninguna herramienta, ningún sistema que utilice IA tiene una precisión del 100%, sino que dependiendo de los datos que tenga, los algoritmos híbridos incluso, porque hay combinación de algoritmos, tú puedes tener una mayor o menor precisión. Siempre hay que tener en cuenta que nunca llegas al 100%. Perfecto. Entonces, ¿de qué manera estos algoritmos que están dentro de este conjunto de sistemas, tú sabes que lo están haciendo de manera correcta? ¿Por qué? Porque hay sesgos en información. Mira que hay un caso en Estados Unidos en donde se utilizaba exclusivamente algoritmos de IA para contratar personal.
Y resulta que los datos con los que se había entrenado este algoritmo eran exclusivamente, ¿sí?, solo de hombres. Entonces, ¿qué pasaba? Tenía la herramienta, tomaba los nuevos datos y mujeres eran excluidas, porque el algoritmo fue entrenado de esa manera. Entonces, hay una parte que es sesgo algorítmico, ¿no es cierto? Entonces, no solamente es a nivel de sesgo, sino que también es importante saber con qué algoritmo lo hiciste internamente, de qué manera se hizo, qué datos tienes para el entrenamiento, ¿no es cierto? Y exclusivamente de esos datos que tienes para el entrenamiento, ¿es correcto o no? Mira que si yo te digo, te entrené un algoritmo con un conjunto de datos que el momento de revisarlos vemos que no utilizó una muestra significativa, es decir, no tuvieron datos, ¿cómo puedo yo tomar certeza de el resultado de este algoritmo? Entonces, es importante tener en cuenta tres partes, ¿no es cierto? El enfoque ético, el enfoque metodológico y obviamente de qué manera lo estás aplicando. Y justamente hacia ahí va este postdoctorado y hacia esa línea de investigación. Auditar de qué manera podría realizarse, ¿no es cierto? Veamos, ya hay algunas metodologías, pero que no están probadas, ¿no es cierto? Para eso, como te digo, hay que probar en serie de algoritmos con conjunto de datos, revisar resultados, de qué manera lo hace, para poder tener una certeza, por lo menos en un porcentaje alto, que lo que están haciendo los sistemas es de manera correcta y que tú lo puedes utilizar para tomar decisiones. Entonces, siempre es importante confiar en esos datos, exacto, lo más que se pueda. Exactamente. Siempre es importante tener en cuenta que una herramienta de inteligencia artificial, un sistema que utiliza algoritmos de inteligencia artificial, al no tener una precisión del 100%, hay un riesgo determinado. Entonces, obviamente te ayuda a tomar decisiones porque lo estás haciendo en organizaciones a base de tus datos. Pero también es importante saber, ok, éticamente, ¿qué estoy haciendo? Estoy tomando, mira que ya está la ley de protección de datos, estoy tomando datos que puedo tomarlos para poder llegar a tomar decisiones, ¿sí? Segundo, ok, ¿de qué manera lo hago? ¿Qué metodología utilicé? Ese algoritmo que está internamente, ¿cómo voy a auditar? ¿De qué manera reviso que los datos sean correctos? Que los algoritmos en realidad que se estén utilizando no sean de caja negra, que no sepa qué hay internamente dentro de, y que el resultado que yo tenga, qué precisión tiene para poder decir, perfecto, podemos utilizarlo con este porcentaje de riesgo. Entonces, ese es el objetivo del postdoctorado, hacer esta investigación. Oye, pero mira, tú estás hablando y yo estoy pensando, mira, tantas cosas, por ejemplo, eso que hablaste de que el ejemplo de que solamente recogía datos de hombre, que nos va a llegar a otro programa, a otro segmento, porque realmente la mayoría de las inteligencias artificiales están siendo desarrolladas por hombres. Entonces no tienen esta perspectiva, me explico, y del género, que es algo que he visto en varios documentales que están haciendo con respecto a eso. Entonces tenemos que comenzar a incursionar, es un mundo, esto es una tecnología que estamos ahorita mismo, bueno, quizás no será nueva, pero nueva para todos nosotros, porque se está utilizando de otra forma, pero realmente hay que verificar su veracidad, hay que dar seguimiento a lo que está haciendo y definitivamente tomar la decisión más en el ser, no en tanto en lo que dice. La inteligencia te puede ayudar, pero no debe ser la que te empuje a tomar totalmente la decisión, ¿cierto? Exactamente. Bueno, mira, ahí yo lo divido en dos partes. La primera parte es verdad, ¿no es cierto? Lo que tú dices, justamente ayer, el 11 de febrero, se celebró el Día de la Niña en la Ciencia y se puede ver las brechas de género que hay en las carreras STEAM, hombres versus mujeres. Incluso hay sociedades en las cuales las mujeres somos menos remuneradas que los hombres, ¿sí? Y peor todavía en lo que tenga que ver mujeres, tienes más tiempo y piensan que uno como mujer no se puede quedar o no puede cumplir la responsabilidad. Mira cómo hay estos estigmas, ¿no es cierto? Y esta segregación de género. En el caso de los algoritmos, el que yo te manifestaba, que justamente los datos con los que se entrenó, porque eran los datos que habían en la base, eran de hombres, obviamente el sistema iba a reconocer hombres, o sea, ahí no había. Ahí es justamente donde entra esta parte de la investigación. Ok, ¿cómo debo hacer yo? ¿Qué tipo de metodología debo tomar para ver que los datos que está tomando el algoritmo para entrenamiento no tengan sesgos? Entonces, es dar una serie de pautas a quien está auditando, porque tú tienes auditoría informática, o sea, la auditoría informática se realiza en las organizaciones públicas o privadas, ¿no es cierto? Entonces, ok, estos sistemas, cuando yo audito sistemas, este resultado en realidad, estos datos que utilicé, no hubieron sesgos,
¿Qué pasó al respecto? Internamente, como te decía, ¿qué metodología utilicé? Esta metodología, sí, utilicé un algoritmo que vemos que tiene determinados problemas y que para que ese algoritmo de una certeza mayor debe tener un entrenamiento con un conjunto de datos de tal volumen y resulta que vemos que no lo tuvo. Entonces, ¿cómo puedo tener certeza de la decisión que me está tomando el algoritmo? ¿Sí? Ahora, siempre es importante tener en cuenta que los sistemas, en el caso de que utilicen IA, te ayudan a tomar una decisión, pero la decisión final la tomas tú. Te da una guía. ¿Por qué? Porque nosotros manualmente no podemos analizar el conjunto de datos que tiene este algoritmo, que tiene este sistema. Por eso es que mientras más datos tenga, va a ser más preciso sus resultados, ¿no es cierto? Entonces, yo no te puedo decir, ¿sabes qué? Lo que dice la IA es 100% cierto porque no es correcto. Como te digo, hay este porcentaje y definitivamente, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que tomar la decisión, o sea, eso no te lo quita nadie. Es importante tener en cuenta que este conjunto de herramientas te ayuda. Por eso no debes quitar el enfoque ético. ¿Sí? Definitivamente los algoritmos de inteligencia artificial producen conocimiento, pero quien toma la decisión final es el dueño del sistema, no hay otra alternativa. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y hacia allá va este postdoctorado, ¿no es cierto? En realizar esa auditoría algorítmica de estos, ¿sí?, considerando el enfoque metodológico y aplicado. Esperamos presentar los resultados aproximadamente para el mes de octubre de este año y obviamente en la Universidad de Panamá. Si es que esto te puedo contar, mi querida Yara. Listo. Bueno, el año pasa bien rápido, pero bueno, ya uno no lo está jalando, pero ya yo quiero que llegue octubre para ver esos resultados de esa investigación. Gracias, Patti, y esperamos pues poder apoyarte en todo lo que se pueda desde acá, desde el Centro Regional Universitario de Ecoclé en Panamá. Y bueno, besos hacia allá, Ecuador. Gracias, Yara. De igual manera, vuelvo y repito mis agradecimientos a la universidad, al Centro de Ecoclé, a ti, al doctor Fulgencio. Infinitas gracias. Chao. Bye, bye, Patti. Bye. Chao.